Viernes Santo. Hoy la Iglesia Universal celebra la muerte del Señor, que queda significada en la cruz. Pero la cruz, por la naturaleza misma del que ha muerto en ella, aparece como una realidad que nos presenta dos rostros. Por un lado, efectivamente hace referencia a la destrucción, a la ignominia, a la vergüenza, al dolor, a la pérdida, a la oposición radical del hombre al proyecto salvífico del Padre y por ende al pecado humano. Es como un recordatorio perpetuo de que el hombre ha querido realizarse en la historia según sus propios criterios y ha dado muerte a la palabra de vida definitiva. Porque la muerte de Jesús no es una muerte que el Padre haya predeterminado desde la eternidad. No, lo que el Padre quería era la obediencia absoluta del Hijo, y hasta tal punto éste obedeció que aceptó su muerte como consecuencia lógica de su total oposición a las estructuras pecaminosas con que los hombres oprimen a sus hermanos, utilizando a Dios como pretexto para lograr sus propios intereses. El Hijo vino a descubrir a los ojos del hombre su pecado y abrir el camino de la salvación. Su objetivo era constituir, mediante el cambio de mentalidad y la adhesión de todo el ser del hombre a su persona, un nuevo tipo de ser humano, todos discípulos del único Maestro y por ello hombres plenos y libres. Pero de tal modo rechazaron su propuesta por ir en contra de sus mezquinos intereses que acabaron dándole muerte en la forma más denigrante del mundo entonces conocido, la muerte en cruz. Pero hay otra dimensión en el signo de la cruz. El Padre sabe recomponer siempre la historia de las equivocadas decisiones humanas, y la cruz no podría significar la derrota definitiva de Dios en su afán de salvar al hombre. Y así como éste introdujo el mal y el pecado en la historia, y Dios reinició su proyecto salvífico en los primeros tiempos, así, en la plenitud de los mismos, asume en su proyecto la cruz del Hijo y la convierte en camino salvífico. Todo hombre que quiera seguir el camino de Dios tendrá que asumir la cruz como único modo de realización en plenitud. La cruz es convertida por el Padre en signo de victoria. Su Hijo ha vencido en ella, precisamente en ella, al pecado y a la muerte. Y si Jesús ha asumido la crucifixión en su proyecto de obediencia al Padre por amor a los hombres, entonces la cruz también es signo de amor entregado hasta el extremo. Aunque la cruz solo adquiere su interpretación definitiva por la resurrección del Hijo, dicha resurrección no es propiamente la victoria de Jesús. Es el acontecimiento que revela el valor salvífico de la cruz. Es el corolario a la victoria ya alcanzada por el Hijo en Getsemaní y el Gólgota. Es la manifestación esplendorosa de esa victoria que se derrama sobre los hombres. Por ello, la cruz de Cristo es siempre signo profético que anuncia el amor de Dios, que revela el auténtico rostro de la divinidad, que expresa con la más dramática plasticidad al Dios que entrega la vida por los hombres para elevarlos a la categoría de hijos por la efusión de su espíritu que brota del costado abierto del crucificado. Pero también denuncia la obstinada y contumaz mentalidad humana que se rehúsa a abandonar sus criterios y valores egoístas, que aunque bien visto tiene, solo le llevan a la destrucción,
a él le parecen deliciosos manjares que no está dispuesto a dejar para asumir el proyecto de Dios. Proyecto que siempre le exigirá renunciar a sus supuestos privilegios para optar por los pobres y desposeídos del mundo. Mentalidad que le llevará a crucificar al Hijo de Dios, no solo en el Gólgota de hace casi 2000 años, sino en el Gólgota de la vida cotidiana de los hombres del siglo XXI. Pero la resurrección nos permite vislumbrar la dimensión edificante del signo profético de la cruz. Viéndose así iluminado todo sufrimiento humano, cuando éste es injertado por el Espíritu y por la fe del sufriente en el sufrimiento de Cristo que salva al mundo. Él es el siervo doliente anunciado por Isaías, que soporta nuestro sufrimiento y lleva sobre sí nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Jesús es quien en absoluta obediencia, aún y sobre todo en la noche oscura de la ausencia de su Padre, da el salto definitivo y se abandona en brazos del que oculta su rostro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esperando contra toda esperanza que Él le librará por ser Dios fiel y verdadero. Es precisamente por su obediencia que le lleva a la muerte y una muerte en cruz, que el Padre le exalta y su nombre está sobre todo nombre y es nuestro sumo sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres. La muerte de Jesús es la culminación de su pasión y a la vez del proceso de abajamiento de Dios. Él no sabe hacer otra cosa que entregarse, que dar la vida misma por sus criaturas. Desde la eternidad, su proyecto creacional es ya proyecto salvífico, con miras a la plenificación del hombre, y a través del hombre, del cosmos mismo. Pero esa planificación se logra por la gracia, por la donación de la misma vida divina, donación que queda constatada para siempre en la cruz del Hijo. Abordaremos el texto del Evangelio de Juan que se proclama en esta celebración de la muerte del Señor desde una perspectiva que nos permita ir más allá del sentido meramente histórico del acontecimiento allí narrado y que nos permita descubrir su significado atemporal que traspasa los límites del tiempo y el espacio y que por lo mismo pueda iluminar nuestra vida, nuestra problemática del aquí y el ahora. Desde esta perspectiva me gustaría analizar con ustedes brevísimamente los versículos 23, 24 y 34 del capítulo 19 del Evangelio de Juan, que arrojan mucha luz sobre el significado salvífico de la muerte de Cristo. Juan 19, 23 y 24. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso dijeron, no la rompamos, sino echemos a suerte saber a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Veamos algunos de los elementos simbólicos de este texto para luego concluir, sintetizar el mensaje teológico de este texto. En primer lugar, los soldados representan a todos los hombres de la tierra, a los llamados paganos, a los no judíos. Primer elemento simbólico. Segundo, el manto simboliza 3 cosas: la vida entregada por Cristo, que será el vestido del creyente, el reino de Dios y el Espíritu de Cristo. La túnica también simboliza al reino y al Espíritu, pero en su carácter de unicidad, de indivisibilidad. Y finalmente, el número 4
simboliza la totalidad, la universalidad de los hombres, los 4 soldados, y del reino del Espíritu, vida entregada, las 4 divisiones del manto. ¿Cuál sería entonces el mensaje teológico? Son 4 los soldados que han dado muerte a Cristo y que se apropian de su manto. Es la universalidad del mundo pagano la que ahora recibe el reino y el espíritu que emana de la vida entregada de Jesús. Reciben el manto y lo rompen en 4 partes. Pero no rompen la túnica, es decir, aunque la universalidad del don implica la diversidad, la pluralidad de comunidades, estas gozan del único espíritu, del único reino, el que viene de lo alto. La túnica no tenía costuras y estaba tejida toda desde arriba. Es importante hacer hincapié en el simbolismo de la túnica como el espíritu del crucificado, que comunica vida entregada hasta el extremo de la cruz, con la cual la comunidad cristiana se ha de vestir. Para eso se reparten el manto los soldados. Los ciudadanos del reino se reconocerán por la actividad de su amor. Todo el mundo reconocerá a los discípulos como a los herederos de un crucificado, que se distinguen como él por la práctica del servicio al hombre hasta dar la vida. Juan 19:34. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Cuáles son los elementos simbólicos de este versículo? En primer lugar, la lanza, que representa el odio del mundo. La sangre es la vida entregada del Hijo hasta la muerte. El agua, que representa al Espíritu Santo. El costado de Jesús, que hace referencia a la creación de la mujer en Génesis 2:21. ¿Cuál sería entonces el mensaje teológico? Ante el odio del mundo que sigue rehusándose al amor ofertado por Dios, la lanzada al crucificado, ya muerto, Dios responde con mayor amor, amor que produce vida desde la muerte, ya que del costado del nuevo Adán, referencia a la creación, surgirá un nuevo tipo de hombre, nueva creación de Dios, la comunidad de Cristo, creada por la vida entregada del Hijo en la cruz, la sangre, y por el Espíritu comunicado, el agua. Como conclusión podríamos decir que Dios se entrega por nosotros, todos y cada uno de nosotros, los que hoy reflexionamos juntos, en la persona de su Hijo crucificado y traspasado por el odio del mundo. Del Hijo muerto brota la vida, se recibe el reino y el único espíritu que unifica a las comunidades cristianas que nacemos día a día al pie de la cruz. Hay que morir como el Hijo para generar vida. Hay que morir diariamente a nuestra mentalidad egoísta, centrada solamente en nuestro bienestar, aun si este se logra a costa de la paz de otros. Hay que morir diariamente a nuestras idolatrías. Hay que amar entregando la vida para recuperarnos a nosotros mismos como auténticos seres humanos, libres y plenos. Los cristianos no tenemos opción si hemos de ser fieles al que confesamos como Señor. No es posible seguir a Jesús sin la negación de uno mismo y sin tomar la cruz, signo eficaz del amor que entrega la vida hasta la muerte misma. Pero recordemos que no estamos solos. Es la vida misma de Dios la que se nos comunica en el Espíritu que brota del costado del crucificado para que podamos vivir según los designios del Señor. Gracia y paz.